Históricamente hablando, hay dos grandes problemas en el Perú: la discriminación y el racismo. Y para hablar de ellos nos acompañan la activista y periodista Sofía Carrillo y el historiador Rolando Rojas. Acompáñenos. Sofía, Rolando, bienvenidos a Presencia Cultural. En los últimos días hemos visto, gracias a las redes, algunos casos de agresión racial muy violentos, muy fuertes. Y yo quería comenzar esta conversación un poco hablando del papel de las redes en visibilizar justamente esto que mucha gente a veces niega y te dice, no exageres, este no es un país racista, pero las redes parecen mostrarnos todo lo contrario, ¿no? Bueno, sin duda las situaciones cotidianas que antes vivíamos sin que se conociera mucho están siendo puestas y siendo visibilizadas por las redes sociales, ¿no? Esto nos coloca también en una situación distinta de reacción. Quizá podría ser políticamente incorrecto ser racista, lo cual no quiere decir que las prácticas discriminatorias se hayan eliminado o hayan disminuido como muchas personas quieren hacer creer, ¿no? Claro, más bien cierta hipocresía, digamos, frente al problema, ¿no? Hay demasiada doble moral, hay demasiada hipocresía, hay demasiada normalización de las acciones de discriminación y lamentablemente no hay una respuesta contundente por parte del Estado y tampoco por parte de la sociedad en su conjunto. ¿Qué en concreto estamos haciendo para eliminar el racismo en este país? Exactamente. Sí, bueno, las redes lo que hacen es exhiben un problema que todos conocemos, y también tienen como un efecto sancionador, ¿no? Porque la gente juzga, claro. Y esto creo que alienta un poco a que la gente también se controle, evalúe, reflexione. Luego esta señora que salió agrediendo verbalmente a la trabajadora pidió disculpas, lloró, o sea, tuvo, digamos, las redes aquí un papel importante, ¿no? Abrió el problema y hizo retroceder actitudes racistas, por lo menos, digamos, para cumplir con las cortesías. Así es, efectivamente. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, desde la educación? ¿Qué hacemos desde las instituciones? Me da la impresión a mí que las políticas son muchas veces sobre este tema pueden ser verbalmente muy ricas y muy interesantes, pero ¿realmente aterrizan en la mentalidad de las personas? ¿Hay algo, digamos, podemos decir que en este momento hay políticas efectivas contra estos problemas? La escuela en los últimos 10 o 20 años ha empezado a tratar el tema, abordar el tema de la discriminación, del racismo, pero si uno mira no ha cambiado mucho la situación, ¿no? Eso quiere decir que faltan otras cosas, faltan políticas más fuertes, ¿no? En el sentido de penalizar, sancionar legalmente estas actitudes, que algo de eso se está empezando. También necesitamos equilibrar un poco más el país. El racismo se nutre también de las desigualdades económicas y ahí tenemos todavía terreno para hacer, ¿no? Claro, no es solo tema de piel, sino que esto va acompañado de otras cosas, ¿no? Exactamente. Cuando uno agrede racialmente a alguien, no se está remitiendo solamente, digamos, al aspecto físico, está también el lenguaje, los hábitos sociales, las costumbres, en fin, ¿no? Entonces, es sumamente complejo esto, ¿no? Nosotros no solamente estamos aludiendo al fenotipo, estamos aludiendo a una historia que no se reconoce, que se invisibiliza. Es decir, si nosotros queremos realmente a través de la educación cambiar prácticas racistas, tenemos que hacer posible una educación antirracista, explícitamente antirracista, claro, que implica el conocer la historia, el visibilizar el aporte de los afrodescendientes, de los indígenas, qué es lo que se ha hecho a lo largo de la historia y no solo ubicarnos, por ejemplo, a los afrodescendientes o a los africanos como esclavizados, ¿no? Exacto. ¿Qué hemos dado, qué hemos hecho a lo largo de la historia en la ciencia, en la lucha por la independencia, nuestras heroínas, nuestros héroes? Es necesario conocerlo, porque lo que no se conoce, lo que no se valora, no se respeta. Entonces, sí tenemos
que plantear una educación antirracista y además tener leyes que sancionen las prácticas racistas. Y que haga ver además lo que todos los grupos han aportado a esto que llamamos cultura nacional, ¿no? Así es, porque vamos a llegar a un bicentenario y nosotros, afrodescendientes, nosotras las mujeres, queremos vernos, claro, ¿no? ¿Qué mujer peruana es la que vamos a ver en el bicentenario? ¿Qué afrodescendiente? ¿Qué pueblos indígenas? Esa es una pregunta, o son muchas preguntas que debemos hacer. ¿Qué ciudadanía, no? Así va a llegar es. al bicentenario finalmente. Así Históricamente, Rolando, ¿dónde ubicamos el inicio de la práctica racista en el Perú? Bueno, el racismo tiene su historia y tiene sus etapas, ¿no? En la etapa colonial es un racismo, curiosamente, que se justifica por las diferencias religiosas y culturales, mientras que en el 19 es el racismo más típicamente, digamos, vamos a poner entre comillas, racial, ¿no? Porque se basa en el fenotipo de las personas. En el siglo XX ese racismo más bien empieza a volverse clasista, y si tú escuchas con atención lo que le decía esta señora a la obrera de Arequipa, está justificando la discriminación por la educación, ¿no? Por la profesión que tiene, por la posición social, más que por la diferencia fenotípica o étnica. Actualmente ese es un poco el rasgo principal del racismo. Las otras formas de racismo no han desaparecido, pero esta es la que se va imponiendo porque se han desacreditado, por lo menos en los sectores más conscientes, se han desacreditado el racismo fenotípico, y el racismo religioso pues ya prácticamente no existe, es un recuerdo, ¿no? Hace un momentito mencionamos el tema legal. ¿Tenemos realmente leyes lo suficientemente potentes como para terminar con esto o para combatir esto, por lo menos? Bueno, el Código Penal tipifica la discriminación como un delito. Eso está en el Código Penal. Sin embargo, hay poca claridad en cómo iniciar un proceso, por ejemplo, para denunciar por discriminación a alguien. Claro. Tenemos en estos momentos un proyecto de ley que está en el Congreso de la República, presentado por el Ejecutivo, por el Ministerio de Cultura, y todavía no sabemos qué es lo que los parlamentarios van a hacer, si lo van a colocar dentro de las prioridades, ¿no? Porque ¿es realmente una prioridad en el país luchar contra la discriminación y el racismo? ¿Es una prioridad para nuestras autoridades? ¿Entienden el impacto que puede tener en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestro proyecto de vida? En realidad, no sé si tanto. Ese sinceramiento sería un muy buen comienzo, ¿no? Sí, Sin yo duda, creo que ¿no? sí, porque se minimiza, ¿no? Se minimiza las prácticas discriminatorias, y tendríamos que ver las estadísticas, tendríamos que ver quiénes son las adolescentes que están embarazadas, ¿no? Podemos ver que son adolescentes indígenas, afrodescendientes, en una situación socioeconómica baja. Entonces, esto no es gratuito. Vulnerable, digamos. Vulnerable. ¿Quiénes acceden a la educación? ¿No? Eso tiene que verse, analizarse y entender que está bloqueando la posibilidad de desarrollo como país. ¿El género agrava el problema? ¿El género del agresor, el género de la víctima? Yo creo que sí, agrava el problema porque en realidad la discriminación como que se entrenza, ¿no? O sea, el género, la posición social, la cuestión étnica, ¿no? Nosotros en realidad somos un país de muchas razas, somos un país muy diverso, y necesitamos, como aquí me menciona, políticas de acuerdo a nuestra realidad. Y de acuerdo a nuestra realidad necesitamos que el Estado genere lazos más bien de solidaridad, de confraternidad, y una de las maneras es sancionar las actitudes discriminatorias, o sea, ponerlo eso como un desvalor y sancionar eso, ¿no? Ahora, esto en teoría la tenemos, está penalizada la discriminación, pero no tenemos jueces capacitados para valorar eso, no tenemos fiscales tampoco, no está claro cuál es la ruta legal para quien es víctima de esto, entonces todavía hay terreno, ¿no? Como para seguir avanzando ahí. Hay mucho por hacer en ese tema. Sí, y hay que tener una mirada interseccional. Por eso es que las políticas públicas tienen que ser conscientes que se interseccionan estas, entre comillas, causas de discriminación. El ser mujer,
el ser afrodescendiente o indígena, el estar en una situación socioeconómica baja, el tener alguna discapacidad. Es decir, son muchas situaciones que lamentablemente se colocan en una persona y eso cambia su perspectiva y su posibilidad de desarrollo. Entonces, sí necesitamos tener una mirada interseccional. Las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, si las políticas públicas y la mirada del gobierno y del Estado en su conjunto no tiene en cuenta esto, poco es lo que vamos a avanzar. Un poco para ir cerrando esta conversación, a julio del 2021 quizás no podamos pedir mucho, pero ¿qué quisieran ver por lo menos a esa fecha? ¿Qué avance quisieran que se haya logrado para ese momento? Bueno, yo realmente quisiera ver un país donde la diversidad y las diferencias dejen de ser barreras para poder interrelacionarnos, para poder conversar, para poder valorarnos, para mirar nuestra perspectiva como país. Es importante colocarnos en el lugar del otro. Muchas veces las personas que no son racializadas no pueden necesariamente mirar la dimensión y el impacto que tiene esto. Pero es necesario que entiendan que cuando nosotros salimos a demandar, cuando nosotros decimos algo, no es por complejo, no es porque no tenemos la suficiente capacidad para desarrollarnos, es porque decimos basta, porque nadie tiene derecho a discriminarnos. Están reclamando igualdad. Así es, y necesitamos un Perú en el Bicentenario donde las mujeres, donde los afrodescendientes, donde los indígenas, donde las personas de distintas orientaciones sexuales tengan una posibilidad real de desarrollo. Mira, en el Perú estamos viviendo un proceso muy interesante de reducción de pobreza y de movilización de sectores populares provincianos hacia las clases medias. Eso ha hecho de algún modo el mercado. Lo que yo espero para el 2021, tener un Estado que acompañe ese proceso y que acompañe con políticas efectivas de integración social, de generar lazos de confraternidad, de en realidad construir la nación, no solamente una sociedad en crecimiento, sino también una sociedad, una nación cohesionada, ¿no? Y esa es la labor del Estado. Bueno, yo no puedo sino estar de acuerdo con todos estos deseos. Les agradezco mucho por su presencia hoy en nuestro set. Muchas gracias. A ti, a ti.